Digamos que se ha dicho 1000 veces, yo creo que ahorita ya casi la mayoría de la población está al tanto de que los medios de comunicación son el arma más poderosa de las oligarquías y las transnacionales, pero parece como que esto no se ha entendido a fondo. Estas campañas de desprestigio han existido desde hace más de 2000 años. Se le hicieron a Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando dicen, pero es que actualmente están desprestigiando, no, eso viene de lejísimos. Entonces, a mí lo que me sorprende es que se sorprendan de que el poder de los medios de comunicación está en manos del poder económico. Siempre ha sido así. La manipulación mediática es la configuración de una mentalidad que conviene siempre, pues, a los que tienen el poder económico y a las oligarquías. Entonces, si estos medios, como en este caso las plataformas de las redes sociales, pertenecen a los mismos dueños, ¿por qué pensaríamos que van a aplicar reglamentos distintos o instrucciones distintas? Se ha dicho también mucho que ellos poseen una serie de think tanks, o sea, de grupos especialistas en varias materias para ir configurando esta mentalidad e ir poniendo el termómetro de qué cosa es lo que se tiene que decir, cómo se tiene que decir y cuánto se tiene que decir. Entonces, si bien es cierto, y no voy a negar que las redes sociales sí han permitido una mayor libertad, es una ilusión pensar que de veras así lo quieren, está dosificado. Hay una válvula de escape que ellos controlan. Entonces, median qué tanto para que la gente piense, no, ahora sí somos libres, ¿no? Pues hasta el presidente piensa que somos libres. No, no somos libres, estamos mediatizados. Sí nos dejan. Y entonces, por ahí, uno debe de tener, digamos, la conciencia de colarse, ¿no? Y ganar cada vez más terreno. Porque cuando la audiencia y los comunicadores se dan cuenta y prueban lo que es la libertad, pues como que les gusta y entonces luchan por ella porque ya la experimentan. Pero no, tenemos que estar conscientes que nos están controlando y muchos de ustedes, yo misma y muchos youtuberos de izquierda y todo, pues han sido víctimas de que les sancionan, de que les bajan sus videos, de que, ¿no? O sea, de que no es que es libertad total, no. Es una libertad controlada que ya está calculada, vaya, porque los medios, o sea, no es que los medios estén al servicio de la oligarquía, es que son la oligarquía. Ellos son los dueños. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a aplicar todos los parámetros que aplican para controlar la mentalidad de las personas y si se pasan, entonces vienen sanciones, entonces bajan videos, entonces inventan cosas. Entonces, como aparece ahorita una cosa tan drástica como es que censuren al presidente el presidente de Estados Unidos, que es el país más poderoso y todo lo que ustedes quieran, uno no esté de acuerdo con lo que diga, pues el que lo censuren a él, pues lo pone muy en evidencia, dice uno, pero ¿cómo? No, pero es que eso sí ha sido siempre, porque hay que, es decir, nuestras opiniones o nuestras conclusiones deben de partir del principio, o sea, de fondo, ¿no? Entonces,
qué bueno que se está dando, ¿no? Es decir, ahora, lo que tenemos que hacer en un momento dado es así como se ha dicho, que hay que separar el poder económico del poder político, quizás hasta más importante es que hay que separar el poder mediático del poder económico. Es igual de importante. Y que tuviéramos más espacios concesionados por el Estado a la gente común y corriente, ¿no? Para ir ganando más terreno. Hasta que eso no suceda y mientras las plataformas y los medios de comunicación sean los tradicionales de radio, televisión o las plataformas pertenezcan al poder económico, siempre van a estar mediadas por él y los mensajes van a ser controlados y manipulados para que la gente piense de acuerdo a los intereses que ellos tienen y nos van manejando como siempre nos han manejado. Es decir, lo que pasa es que pues sí, se ha sofisticado mucho porque ahora contamos con tecnología y todo, pero tienen las mismas especialistas en medios que lo que tuvieron a principios de siglo con Bernays al principio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y además de la intuición humana, o sea, te digo, esas campañas de desprestigio son desde siempre a los comunistas, a los gays, o sea, a todos los que quieren sacar digamos, de la sociedad, pues los denuestran, o sea, todo el tiempo, esto ha sido todo el tiempo. Bien, bien lo dicen. Por ahí el que piensa diferente está condenado a ser perseguido por aquellos que piensan igual. Y hoy que estamos viendo que durante tantos años no se había hecho nada y que vemos a un presidente que lo está haciendo, por supuesto que desata la crítica y esto es algo que el presidente ha estado acostumbrado por ser justamente el que ha hecho las cosas diferentes en toda su carrera política. Pero te planteo, mi querida Jazz, ¿tú ves necesario el que tengamos una plataforma pública de redes sociales? Lo que pone de antemano Blanca Montoya, que cabe mencionar que Blanca Montoya tiene una mirada, ella, su perfil, ella es una psicóloga desde hace muchos años, se dedicó a práctica terapéutica y hubo un momento en que su mirada la hizo voltear a ver los medios de comunicación y atraviesa precisamente su mirada en los medios de comunicación. Y entonces eso nos da una perspectiva distinta. Lo que pone, yo creo, aquí sobre la mesa Blanca Montoya es cómo tendríamos que estar haciendo esta separación. Una cosa es el poder económico, una cosa es el poder mediático, quién está detrás de los medios de comunicación. Y cuando decimos medios de comunicación, nos referimos a las plataformas que hacen posible los medios de comunicación. Pone de antemano un tema también que se ha tocado desde la Cuarta Transformación, así como hablamos de soberanía alimentaria, hablamos también de soberanía digital. Y entonces eso nos abre un panorama distinto. Pensar en que la campaña de odio es exclusivamente para la Cuarta Transformación o en contra de Andrés Manuel, pues también sería absurdo pensarlo. Digo, evidentemente el presidente, el actual presidente, antes de serlo, ya vivía una campaña de odio, la recordaremos siempre, la campaña del 2006, que recientemente salió a la luz, estas últimas declaraciones que da Luis Carlos Ugalde, que hace una comparación, ¿no?, con lo ocurrido con Trump y lo que ocurría en el 2006. Semejantes declaraciones. Bien lo dice, semejantes declaraciones, es el momento en el que despierta y dice, bueno, es que vean ustedes las coincidencias que hay entre el discurso de un Andrés Manuel López Obrador en 2006 y un discurso de Donald Trump hoy, como queriendo, como siquiera insinuando que son parecidos. Creo que nunca, y yo lo voy a volver a decir, ni siquiera en el 2006 el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a tomar por fuerza o a violencia. Siempre fue un movimiento pacífico. Creo que el punto de comparación no va al lugar en el caso, pero bueno, Luis Carlos Ugalde poco puede reconocer quiénes son sus aliados, esos mismos que pagaron la campaña en contra de Andrés Manuel López Obrador. Vamos con este siguiente segmento, mi querido Richard. La falta de equilibrios
en los medios de comunicación mexicanos, la falta de pluralidad en los medios de comunicación mexicanos. Vemos una embestida prácticamente inagotable y prácticamente sin contrapesos en los medios de comunicación. Hay un cúmulo de voces contrarias a la transformación que no tienen prácticamente resistencia en los medios de comunicación. Tenemos, no quiero hablar de porcentajes, pero estoy casi seguro de que la paridad de voces de la izquierda es apabullantemente inferior a la cantidad de voces que están cerca o que son ideológicamente cercanas a la reacción a la derecha, a la ultraderecha, al priismo, al panismo. Y me parece que esa disparidad, me parece que esa falta de pluralidad afecta no solo al conocimiento que nuestra sociedad mexicana merece del entorno y de la realidad inmediata, sino sobre todo afecta la noción democrática de que somos una sociedad plural, de que somos una sociedad diversa. El hecho de que los medios sofoquen el pensamiento de izquierda, el hecho de que los medios coarten la expresión de las voces que no son afines al neoliberalismo, a la derecha, a la ultraderecha, al régimen que fue desplazado en las urnas en 2018, pues nos habla de una necesidad urgente y nos habla también de una apremiante tarea por parte de la sociedad, que es la de alcanzar los equilibrios que no existen en los medios de comunicación, alcanzar la pluralidad de ideas que no existe en los medios de comunicación. Y por medios de comunicación me refiero no solo a los diarios, a los periódicos, a las revistas, me refiero a todo el conjunto de medios y a todo el conjunto de plataformas que componen el sistema mediático, las estaciones de radio, los canales de televisión, incluso las voces que tienen acceso a los espacios editoriales, a los espacios en la difusión de ideas a través de libros. Me refiero a una sociedad que está avasallada por una forma de pensamiento y que no permite la pluralidad, que no permite que se difundan todo tipo de ideas. Ese es un peligro y ese es un punto que quiero destacar. Gran punto, me quedo Luis Guillermo, le mando un abrazo, por cierto, porque eso es algo a lo que nos estamos enfrentando. Lo vemos particularmente en los comentarios. Cada que hay alguien que sale con algún argumento como para golpear al gobierno, yo pregunto en dónde lo vio. ¿Dónde fue su fuente? ¿Cuál fue su fuente de información? Porque a partir de ahí entendemos todo. Lamentablemente, y algo que hemos dicho en este espacio en más de una ocasión y que seguiremos diciendo, es que los medios de comunicación creían tener la verdad absoluta y lo que ellos decían era una ley y cuidado y se les cuestionara. Incluso los debates que se daban para presumir pluralidad de ideas eran debates que todos estaban centrados en la derecha. Era ver a un derecha con un derecha menos conservador, con un derecha quizás un poquito más liberal, pero al final siempre eran todos de la misma corriente. Los espacios hacia las izquierdas no se han abierto plenamente, se ha buscado como qué perfil podría, perfiles que sí, que no, pero todavía vemos un miedo importante por parte de los medios tradicionales a abrir estos espacios, sobre todo porque no les generan billete. ¿Por qué lo digo? Porque no hay un jefe que se beneficie con estas desafiantes ideas. ¿Cómo entenderlo desde esa otra perspectiva, mi querida Jazz? Mira, algo que plantea Luis Guillermo, y evidentemente lo dice desde su mirada, desde su día a día, desde lo cotidiano, es esta falta de no nada más de espacios, sino de espacios a una narrativa distinta, a una voz distinta, a pensamientos diversos, hasta en la propia, lo que podríamos llamar izquierda, de inmediato hay
un posicionamiento distinto y hay linchamiento también al interior de estas nuevas formas de comunicación que serían por las redes sociales. Buscar una manera distinta de comunicar es lo que nos plantea la Cuarta Transformación. Así es, vamos con el tercer segmento, mi querido Richard. Ha transformado y ha trastocado, digamos, los modelos de las empresas, de los propios medios, ha transformado a los propios líderes de opinión que se sentían como únicos, pero también ha traído como otras problemáticas y tampoco es un empoderamiento, como le decía Blanca, total, ¿no? O sea, porque Facebook cambia el algoritmo y entonces acaba toda la viralidad que pudiera tener una opción mediática, ¿no? O Twitter cancela una cuenta, digo, y que lo pueda hacer. Es muy simbólico lo que hizo hoy con cancelar permanentemente la cuenta de Donald Trump. Simpaticemos, que evidentemente nadie simpatiza con él, pero es simbólico ese del poder que tiene estas redes sociales sobre sus propias empresas privadas. Entonces creo que sí hay como este ecosistema mediático que por un lado suceden cosas en la parte de estas nuevas y este entorno mediático de las redes sociales, pero por otro lado, en el caso mexicano, los medios de comunicación han estado cerrados durante muchísimo tiempo y siguen estando cerrados. No hubo un cambio con la llegada de Andrés Manuel a la presidencia en estos medios. Sigue habiendo, y esto coincido completamente con Luis, las mismas voces, el mismo golpeteo, las mismas mentiras, las mismas campañas que ahora sí que las recicla, ¿no? Y van poco a poco. Lo que vimos este año, bueno, el año pasado, en el 2020, fue terrible, ¿no? O sea, cómo los medios se convirtieron en un momento en medios golpistas que apostaban a desprestigiar a las autoridades que estaban encabezando pues ahora sí que a mí me parece una labor titánica de que no colapsara el sistema de salud ante una pandemia, ¿no? Y en lugar de contar todo eso, en lugar de contar que se recibió un sistema de salud hecho pedazos, que se aumentaron las camas de una forma impresionante, las camas de hospitalización, que se compraron los ventiladores, que se amplió la capacidad del sistema de salud para enfrentar algo en lo cual el sistema no estaba capacitado para enfrentar, que se contrataron a miles de médicos para hacerlo. En los medios de comunicación eso no existió, al menos en los medios de comunicación tradicionales, y lo que existió es el golpeteo a Andrés Manuel, el golpeteo a la figura muy simbólica también de Hugo López-Gatell, el golpeteo a todo, ¿no? Las pruebas rápidas, que si las pruebas rápidas son esto, de que si esto es otro. Entonces, este sistema mediático, que es un sistema caduco, ¿no? El de los propios medios de comunicación tradicionales, es el sistema que no ha transformado y que sigue con esta mirada completamente en contra de la izquierda, en contra de Andrés Manuel, y que hace que sea muy complicado ver cómo logramos construir de estos medios tradicionales algo distinto. Es decir, estas empresas están completamente cerradas, las televisoras están completamente cerradas, las voces son poquísimas de medios distintos o de ideas distintas, los periódicos siguen cerrados a honrosas excepciones, ¿no? Donde hay sí más pluralidad, pero prácticamente todos los periódicos siguen, y no se diga de las radiodifusoras, ¿no? Y por otro lado está esta otra parte que dices, bueno, vamos a hacer las benditas redes sociales, el contrapeso, que evidentemente hace un contrapeso, pero que es muy endeble y muy cambiable, ¿no? Y hay esfuerzos periodísticos, pero esfuerzos periodísticos que son siempre muy endebles en el sentido de que no pueden hacer lo que un medio quizá tradicional con recursos económicos puede hacer, ¿no? Y entonces es ahí donde está esta cuestión de cómo vamos a transformar o cómo se puede transformar un sistema mediático que está, por un lado, en manos de un grupúsculo de empresarios, golpistas, conservadores, y por otro lado, de un sistema mediático de ciertas empresas con un poder económico mundial terriblemente enorme y con la capacidad de censurar y de decir, esto es democracia, esto no es democracia, esto es golpe de Estado, esto es golpe de Estado, me gusta lo que dices o no me gusta lo que dices. Así es, y me queda ya, yo te lo tengo que preguntar a ti, en tu perspectiva, ¿cómo se puede cambiar? ¿Qué hace falta para generar ese equilibrio en los medios tradicionales, radio, televisión y hasta en las plataformas? Fíjate que es un gran tema. Precisamente el análisis que vierte este panel que estamos presentando hoy
va para allá. O sea, es decir, si ya sabemos que la guerra sucia existe, si tiene años habiendo campañas de desprestigio de este tipo, ¿qué tendríamos que estar haciendo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo damos respuesta? Y ahí viene un punto bien interesante, y es que puede haber nuevos espacios, pero tengamos en cuenta que quienes están haciendo de los espacios, de los medios de comunicación, me refiero a ustedes, al propio Luis Guillermo, a Naredo, todos ustedes, en esta grande responsabilidad del periodismo, crecimos en una narrativa neoliberal, en una narrativa también atravesada por ese discurso neoliberal. O sea, es decir, también este nuevo periodismo, esta nueva forma de comunicar, está atravesada por un discurso un tanto, todavía ahí se logra colar lo neoliberal, ¿no? Todavía logramos ver esto, y hay que ver cómo se le da la vuelta. Y lo primero es, por ejemplo, esto que mencionábamos, en las plataformas como las redes sociales, el discurso de odio es muy tremendo. ¿Cómo erradicar esto? Pues precisamente que las narrativas tornen en palabras como, o en frases que tengan que ver con el amor al prójimo, el perdón, hablar de la comunidad, hablar de ideología, y que eso no sea linchamiento, ¿no? Así es, que no sea un linchamiento hablar de cosas positivas, vaya ironía, que no sea un linchamiento decir que hay abrazos, que no sea un linchamiento pedir que la gente se quiera más por odiarnos. Creo que ya vimos hasta dónde hemos podido llegar. Vamos con el siguiente segmento, mi querido Richard. El hecho de que todos los mexicanos que nacieron alrededor de 1984 a la fecha fueron bombardeados incesantemente por el pensamiento neoliberal. Esa es una realidad. Estamos hablando del porcentaje más amplio de nuestra población. Jóvenes que nacieron, crecieron, se formaron, fueron educados bajo las lógicas del pensamiento neoliberal. Eso es una verdad. Y ese es un peligro, además. Pensemos, como comenta magistralmente Blanca, pensemos en todos los supuestos, en todos los conceptos, en todas las nociones de ética, de moral, de principios, de sociedad, de individualidad, con las que fueron embebidos todos esos mexicanos y todas esas mexicanas. De ese tamaño es el gran reto que hoy tiene la transformación, y de ese tamaño es el reto de lograr arrancar de sus pensamientos, de sus lógicas mentales, todos estos conceptos retorcidos que negaban la colectividad en favor del individualismo, que negaban el ser social en función del ser único, ajeno y completamente desconectado de su entorno y de sus núcleos sociales. Porque esa es una de las cuestiones que más trabajo debería representar para quienes trabajamos en los medios de comunicación y creemos que es necesaria la transformación, que creemos que es necesario profundizar en esa transformación. Porque estamos compitiendo, estamos peleando contra personas que fueron instruidas en una lógica individualista, en una lógica egoísta, en una lógica de mercado, donde el ser humano estaba supeditado a la lógica monetaria, a la lógica del capital, a la lógica de la producción. Y eso es terrible. Si la cuarta transformación va a tener futuro, será solo si es capaz de desmantelar ese aparato ideológico que se montó durante los últimos 40 años en nuestro país. Esa es una gran verdad, la que ha comentado Blanca. Y la verdad es que es una tarea titánica, porque el neoliberalismo no solo fue un modelo económico, fue un modelo social, fue un modelo ideológico. No en vano, los voceros del neoliberalismo
ocupan los espacios en todos los medios de comunicación. No en vano se crearon dos grandes cúpulas intelectuales al servicio de ese sistema. No en vano los personeros del neoliberalismo ocupan todos los espacios en radio, en tele, en prensa escrita, en portales digitales. No en vano aparecen en todas las publicaciones. No en vano son los especialistas que todo el tiempo están dando sus consejos, sus recetas y sus recomendaciones. Recomendaciones que hacen para determinar qué es lo que se debe, como si ellos fueran los que mejor saben llevar el país, como si ellos fueran los que mejor saben cómo comentar, cómo informar. Estas recomendaciones, digo, lamentablemente así lo pienso, así lo entiendo, de estas opiniones que vierten muchos medios de comunicación, son justamente para regresar o para mostrar quizás una verdad a medias, y yo no considero que las verdades a medias también sean informar. Mi querida Jazz, ¿cómo entender este análisis de Luis Guillermo? Sí, tiene que ver y obedece a la incansable labor que han tenido del control ideológico durante años. Esa ha sido la labor de los medios de comunicación, tener en la boca de todos la opinión, sesgar nuestras opiniones, contaminar nuestra ideología. Eso es lo que ha hecho los medios de comunicación. Será también responsabilidad nuestra, como bien lo decía Luis Guillermo, tener un pensamiento renovador, potenciar las voces que tengan este pensamiento renovador y abrir las grietas para que ahí haya espacios distintos como el que tienen ustedes. Vaya que tienes toda la razón. Vamos con el siguiente segmento, me quedo Richard. Platicado con Luis, que ya nos habíamos visto en alguna ocasión, con Blanca también en alguna ocasión quizá. Entonces yo aprendí mucho y además me gusta mucho esto de discutir y de pensar para la acción, ¿no? Yo más bien cerraría con una cuestión que me parece que ha sido algo muy colectivo y algo que creo que es un gran triunfo. La oposición, los poderes mediáticos, el poder económico, ¿no? Los que hicieron durante muchísimos años e invirtieron muchísimos recursos para que Andrés Manuel no llegara a la presidencia, ellos apostaron desde antes de que Andrés Manuel tomara posesión en la Cámara de Diputados a que este gobierno iba a durar lo menos posible. Es decir, a que lo iban a descarrilar de una u otra forma lo más pronto posible, a que hubiera una oportunidad para un golpe de Estado, para un golpe blando, para, en fin, exigir su renuncia de forma rápida. Y en estos 2 años, 2 años ya, un mes, lo que se ha visto es una gran heroicidad de la gente que permitió el triunfo, ¿no? Es decir, la defensa de un gobierno que apuesta por la gente no es algo fácil, porque psicológicamente las embestidas mediáticas son muy terribles, ¿no? Decir todos son iguales, esto va muy mal, esto es terrible, hay que cambiarlo, o sea, todos los días lo repiten, ¿no? O sea, todo uno abre el periódico y dice, esto se está cayendo, uno enciende la radio y dice, esto se está cayendo, y uno prende la televisión y ellos dicen, vean cómo se está cayendo. Y eso es algo que es muy complicado de rebatir, ¿no? Es decir, no es fácil que todos los días estén inoculando ese son lo peor, ¿no? Y creo que la gente, la colectividad, se han hecho muchísimos esfuerzos cotidianos y yo creo que eso es algo muy positivo. Mira, acá quiero agregar algo que comenta, por ejemplo, Efraín Reyes, en donde dice, hay mucha discriminación tanto de medios de comunicación tradicionales como personas de derecha y también las gentes mayores de edad siguen con sus ideas prianistas. Esta parte de la discriminación creo que también es clave. ¿En cuántos espacios hemos visto que contemplen gente, conductores o comunicadores de origen indígena, de un color distinto al de la mayoría? ¿Cuántas veces hemos visto esa inclusión en estos espacios? Obviamente hablan de inclusión, pero una cosa es hablar de ella y otra cosa es dar el ejemplo de inclusión. Y eso lo pongo solo como un ejemplo de las muchas cosas que, por supuesto, hacen falta en los medios tradicionales y que no están dispuestos a involucrar porque, bueno, todo va de la mano con, lo ven, la verdad
la han puesto a venta. ¿Qué opinas de esto, Jazz? Así es lo que decía Luis Guillermo, o sea, es decir, a los espacios de comunicación les hace falta pluralidad también, y es un trabajo constante, lo decía tanto Blanca como Naredo, es una cuestión de ideología. Es una cuestión de ideología y el papel que juegan los medios de comunicación en esta cuarta transformación es primordial. Revertir los mensajes de odio que llevamos años viviendo, será una labor titánica, pero que se está buscando, ¿no? Hablando de la verdad, precisamente por eso es importante quienes dan la nueva narrativa que sea apegada a la realidad. Decía Naredo, pues es que abres un periódico y te dice que esto se va a caer, prendes la televisión y te dice que esto se va a caer, y pues llega un momento que te la crees y dices, sí, sí es cierto, se está cayendo. Necesitamos escuchar otro tipo de voces que nos planteen una realidad, que sea algo parecido a que cuando yo abro la puerta de mi casa, diga, sí es cierto, no se estaba cayendo. Algo cercano a la realidad, justamente eso falta, una visión mucho más realista y no tan, no una ilusión de lo que quisieran ser para llegar o contemplar o cumplir con otros estereotipos o cumplir con alguien más. Pero primero hay que reportar lo que está pasando en realidad. Vamos con este último segmento de Cuarto Grado. A estar atentos, estar atentas. Creo que lo que hemos visto en los últimos 2 años de embestida mediática en contra de la cuarta transformación no ha sido ni la mínima parte, ni la mínima fracción de lo que vamos a ver en los próximos 4 o 5 meses, de aquí a la elección intermedia de 2020. Lo que hemos atestiguado, lo que nos ha asombrado, lo que nos ha indignado en términos de mentiras, en términos de fake news, en términos de distorsión, en términos de golpeteo, no será de verdad ni la mínima proporción de lo que veremos en estos próximos meses por venir. Y creo que estar atentos a ello y estar atentas a ello es una tarea que nos corresponde a quienes empujamos desde nuestras diferentes trincheras una transformación, porque va de por medio no solo el éxito de esta gesta que encabeza el presidente López Obrador, sino también va de por medio nuestra esencia como sociedad democrática y como sociedad plural. Creo que tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos, atentas y sobre todo muy receptivos a anteponer, como dice Blanca magistralmente, anteponer el amor a nuestro país, el amor a nuestra sociedad, el amor a la gente que somos, a esas campañas de odio, de resentimiento, de golpeteo que van a estar ahí presentes todos los días, en todos los espacios y a todas horas. Creo que con amor arrebatamos a los poderes fácticos el poder y con amor podremos seguir construyendo este gran país. Yo a eso le agregaría incluso con voluntad. Creo que todo parte de la voluntad. Rescato este comentario de Josefina Clemente que nos dice a través de Facebook: los medios oficiales deben generar programación que genere un ambiente de sana convivencia. Las redes le dedican mucho tiempo a ver y discutir lo que hacen los medios tradicionales. Repiten lo que ellos dicen en lugar de voltear a ver lo que sí se está haciendo. No todo lo va a hacer el presidente. O este comentario, por ejemplo, de Arceli dice: no hace falta nada más pluralidad, hacen falta ética y preparación. O el de Isidro Melchor que nos dice: con veracidad y difusión vamos a contrarrestar a los perversos y mitómanos contrarios. Bueno, estas son opiniones que por supuesto tiene la audiencia y qué bueno tener estos espacios donde podemos debatirlos, donde podemos poner otro tipo de ideas sobre la mesa que no son las que ven en los espacios tradicionales que dicen que son muy plurales, pero en la realidad no predican con el ejemplo, mi querida Jazz. Así es. Fíjate que precisamente eso que decíamos, hablar del amor, o sea, lo pone aquí Luis Guillermo, ¿no? O sea, sí es importante cambiar el discurso, sí es importante ponerlo en el imaginario, en la narrativa del día a día de la ciudadanía, y precisamente esto no lo hace un solo hombre, lo hacemos todas, todos en el día a día. Algo importante es
cómo tenemos que ir desmontando cada una de las mentiras, que es con el bombardeo que recibimos con los medios de comunicación. Y yo pues prácticamente cerraría con una reflexión interesante en la transformación. Es decir, estamos acostumbrados a vivir en una campaña constante de desprestigio. No solamente, insisto, hacia la Cuarta Transformación y hacia el presidente, sino en general se vive una campaña de desprestigio. Se dice más las cosas negativas que las cosas positivas, por ejemplo. Pero en esta reevolución que propone la transformación, en esta nueva era, es necesario generar una campaña de prestigio. Y este prestigio va más allá del discurso. Este prestigio tiene que ser con la praxis, con el día a día, cómo nos comportamos, porque también el cuerpo es un medio de comunicación. Así es, mi querida Jazz, nosotros somos un medio de comunicación, el presidente lo ha dicho en más de una ocasión, nosotros tenemos también esta particularidad hoy con las redes sociales. Lo que nos hace falta, bien lo dices, es amor. Lo que nos hace falta también es hablar de las cosas positivas. Si se va a cuestionar, que sean cuestionamientos constructivos, no destructivos. A nadie le sirve. Tenemos que empezar a pensar en colectivo y menos en lo individual. Muchas gracias, mi querida Jazz. ¿En dónde te podemos encontrar, Yasmín Ugalde? Pues en las plataformas del Instituto Nacional de Formación Política, ahí pueden encontrar programas de talla como el análisis que trajimos el día de hoy y algunos otros contenidos que, más que ser positivos, son de la realidad, de lo cotidiano y de la construcción que está haciendo esta transformación. Muchísimas gracias, mi querida Jazz. Nos vemos el próximo viernes. Buenas noches. Buenas noches, Meme. Hasta luego. Hasta luego.